Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast Prácticas Pedagógicas Interculturales en Contextos de Frontera, Desafíos, Resistencias y Aprendizajes, coordinado por el Núcleo de Educación Intercultural, Migraciones y Fronteras, patrocinado por la Universidad de Tarapacá, la Universidad Privada de Tacna y la Unidad de Conexión e Incidencia del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, ESI-COES. Hoy nos acompaña Donatila Ferrada, investigadora y activista por una educación con justicia social, profesora titular de la Universidad Católica del Maule, fundadora del movimiento social Enlazador de Mundos y del Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social. Estamos ahora reunidos con la profesora Donatila Ferrada, con quien vamos a conversar sobre una publicación realizada el año 2021 titulada Interculturalidad entre saberes oficiales del currículum escolar y saberes locales en las aulas comunitarias de Chile. Entonces, profesora Donatila, cuéntenos un poco sobre su trayectoria académica y cómo llegó a realizar la investigación. Bueno, la verdad es que yo llevo muchos años trabajando en procesos de transformación educativa en el sistema escolar, ¿no? Desde dentro de la estructura. Fue mi opción desde que empecé mi formación posgradual, desde mi maestría, mi doctorado. Ha sido mi foco, ¿no? Decir que estoy de la década de los 90 en esto. No soy nueva. Iniciándome, digamos, en lo que ha sido mi carrera, opté por esta forma de trabajar. Y en eso ustedes saben que estos procesos son difíciles, ¿no? De cómo generar procesos de transformación educativa. Yo intenté durante varios años cómo conformar un movimiento social que promoviera la transformación en las escuelas públicas. Bueno, eso después de muchos años, en el año 2005, logramos iniciar con una primera experiencia, ¿no? Queríamos partir interviniendo directamente en la escuela, directamente en las aulas. Partimos con una experiencia en el año 2005 en la región del Biobío, aquí en la zona donde yo vivo, y esa aula fue la primera aula comunitaria dialógica que se conformó en Chile. ¿Y qué características tienen estas aulas? Estas aulas, en primer lugar, ¿cómo quieren transformar? La primera transformación que quieren hacer es pasar desde una aula tradicional, donde hay un docente con sus escolares, a una aula comunitaria, donde hay muchas personas dentro del aula. Es decir, que al docente y a los escolares, que están tradicionalmente en ella, se suman madres, abuelas, artesanas, artesanos, sabios de la comunidad, personas que quieren colaborar y se suman al trabajo formal del aula. Es decir, se suman a decidir qué enseñar, cómo enseñar, y no solamente a decir eso, sino que se suman a formar parte de ese proceso. Lo enseñan y lo evalúan, ¿no? Entonces, de esa manera transgreden radicalmente el trabajo del aula dentro del sistema escolar. Y estas aulas que nacen, como les decía, el año 2005 con una sola iniciativa, luego se extienden a lo largo del país, a lo largo de estos ya casi, 20 años vamos a cumplir este año. Y en el registro que hicimos, el último de este año, hay 85 aulas en 10 regiones de las 16 que hay en el país. Entonces mi trabajo ha sido eso, ¿no? Participar al interior de este movimiento nos autodenominamos Enlazador de Mundos, tomando prestado este concepto, digamos, ¿no?, a los mayas, que significa este portal que es capaz de unir estos mundos separados. ¿Cuáles eran los mundos separados? El mundo de la universidad, el mundo de la escuela y el mundo de la comunidad. ¿Cómo hacer que estos mundos que no están comunicados entre sí se conectaran con una meta común? Y esa meta común es construir proyectos con esas personas que están en ese territorio en particular, a pensar qué educación quieren para las nuevas generaciones, ¿no? Y en ese debate colectivo, entonces, se toman esas decisiones. Y este ha sido un proceso muy lento porque son iniciativas, bueno, que no tienen un respaldo a través de proyectos formales, ¿no? Son iniciativas que las docentes deciden transformar su aula tradicional a una aula comunitaria. Y eso no es fácil porque tienen que luchar con la estructura, ¿cierto?, formal del sistema al interior de las propias escuelas, ¿no? Respecto de los propios equipos de gestión que inicialmente consideran que
el ingreso de otras personas vienen digamos, a traer cosas negativas, ¿no? No positivas respecto de lo que ocurre dentro de las aulas, ¿no? Esa es la primera percepción que tienen los equipos de gestión, ¿no? De cómo vamos a ingresar tanta gente a la escuela, esto es peligroso, en fin, una serie de cuestiones y problemáticas que se enfrentan estos profesores que deciden, digamos, sumarse a un aula comunitaria. Entonces, en términos generales, toda mi existencia laboral ha estado en relación con esto a lo largo de este tiempo y posteriormente, a partir del año 2018, recién nosotros empezamos a hacer investigación formal al interior de algunas de estas aulas comunitarias, ¿no? Y ahora hemos seguido con proyectos de continuidad. ¿Por qué? Porque esperamos que las propias aulas nos dijeran, nos gustaría saber en qué estamos, cómo lo estamos haciendo. No queríamos partir con esta visión que nosotros mismos criticábamos del investigador o la investigadora que va a hacer extractivismo a las comunidades, ¿no? Entonces esperamos muchísimos años hasta que esto se dio. Y en este momento nosotros estamos trabajando con 20 aulas comunitarias en 6 regiones del país. Entonces esto también nos ha dado un espacio único para comprender la diversidad que hay de geografía, de cultura, ¿no? De territorio, etcétera, de formas de ver cómo es que van construyendo estas aulas. Cada aula tiene una particularidad en sí misma. Estas aulas no son iguales entre ellas, porque son personas distintas las que las conforman. Obviamente coinciden en algunos aspectos, ¿no? Coinciden en varios aspectos, ¿no? Esta decisión de querer romper con la estructura tradicional, esa es una primera cuestión que tienen en común. Y otra, que es lo que vamos a hablar enseguida, ¿no? Otra cuestión es intervenir en el currículum directamente, que es donde está el eje de donde se construyen los sentidos escolares. Entonces, en el fondo, eso, si lo pudiera reducir lo que ha sido mi trayectoria, lo que está haciendo mi trayectoria aún, es eso, es estar en las escuelas primero como activista y luego como investigadora. Roxana, ¿tú querías comentar algo? Me parece. Sí, yo estaba curiosa de cómo es el proceso para los profesores y para los actores comunitarios de constituirse, ¿no? Estoy pensando en que muchos de nuestros oyentes son profesores y sabemos de las presiones que ellos enfrentan por la cantidad de estándares, pruebas, mediciones a los que están expuestos. Entonces, tomar la decisión de intervenir, de transgredir, ¿no? Y el espacio como está diseñado no es fácil. Entonces, si nos puede contar un poco cómo es esta conformación de este grupo y la invitación a estos otros actores comunitarios para conformar una aula comunitaria. Claro, yo creo que lo primero que tengo que decir aquí es que la conformación de una aula comunitaria depende del o la docente. O sea, es él o ella que decide conformar un aula. Nosotros una de las primeras cosas que quisimos saber es por qué forman un aula comunitaria. Bueno, primero hay unas características que son propias de estos docentes, ¿cierto? Que son docentes comprometidos, ¿no? Que no son cualquier docente, ¿no? Tienen una clara conciencia de que es necesario transformar la educación y el sistema en el cual están desarrollándose, porque no están a gusto, no sienten que su rol, ¿cierto? está haciendo una contribución. Entonces nosotros encontramos, por ejemplo, 3 grandes aspectos que llevan a estos docentes a decidir transformar su aula tradicional a una aula comunitaria. Una de esas es precisamente esta visión monocultural del currículum oficial, ¿no? Y esa visión monocultural es uno de los aspectos clave. Otro es la fragmentación social, que ellos van viendo, empiezan a ver cada vez con más fuerza y que se requiere pasar, digamos, a realizar algo en relación de esa vía. Esa fragmentación social es una problemática, ¿cierto?, que también la ven muy fuerte dentro de las propias aulas. Y la tercera tiene que ver precisamente con esta reacción a esta sobredemanda que tiene el docente en las estructuras, ¿cierto?, que lo superponen, ¿no? Una serie de mandatos que llegan permanentemente y de imposiciones que llegan desde la postura oficial, digamos, ¿no?, que van bajando hacia ellos, de la sobreexigencia respecto de las pruebas estandarizadas, por ejemplo, rendición de pruebas estandarizadas, estandarización de formas de hacer las clases, ¿no? Esta idea de planificar todos iguales,
como si todos los estudiantes fueran iguales, etcétera. En el fondo, estas relaciones de poder, ¿cierto?, que van minando la autonomía que tiene él o la docente en el aula. Eso diría yo en términos muy generales, en el estudio que nosotros realizamos, hay muchas otras cosas más, otros detalles, pero en términos muy generales es lo que nos lleva a tomar una decisión así. Ahora, muchos de estos docentes, ¿cómo es que llegan a un aula comunitaria? No es por mi persona ni mucho menos, ¿no? Es porque conocieron de un aula comunitaria, fueron a esa aula comunitaria, ¿cierto? Aprendieron con las personas que están allí, cómo lo hacen, y ellos hacen la creación de su propia aula comunitaria. Otras personas leyeron sobre nuestros artículos y decidieron transformar su aula en una aula comunitaria. Y algunas personas obviamente han tenido relación con nosotros, que hemos estado en esto en los inicios y directamente nos han pedido participar, ¿cierto?, en estas aulas y de alguna manera acompañarlos en parte del proceso. Entonces, hay las más distintas formas de cómo es que llegan estos docentes a una aula comunitaria, ¿no? Y distintas, bueno, y las reacciones, diría, digamos, esas tres en términos generales, qué es lo que los moviliza para... Esto también hace referencia a la interculturalidad crítica, ¿no? Desde la propuesta de Catherine Walsh. Nos gustaría que puedan compartir con nosotros de qué manera la propuesta de las aulas comunitarias, y específicamente en lo que se manifiesta en el artículo, eh, manifiesta la interculturalidad crítica. Claro, lo que pasa es que nosotros, bueno, inicialmente solamente en esa publicación aparecen 2 aulas, pero posterior a eso, obviamente, esto se ha ampliado a las 20 aulas que tenemos en el momento, no hemos publicado todavía eso. Pero uno de los ejes principales de acción que tienen estas aulas comunitarias es precisamente plantearse la temática de qué enseñar, o sea, la temática central del currículum, ¿no? Porque el qué enseñar determina en el fondo el fragmento, digamos, de conocimiento, que es lo que se empieza a validar como lo legítimo, ¿no? Dentro de ese qué enseñar hay muchas cosas que quedan fuera. El currículum oficial, en función de ese qué enseñar, también o sea, pone los lineamientos respecto de qué tipo de persona quiere formar, para qué tipo de sociedad. Entonces, entrar en el cuestionamiento del qué enseñar es una ruptura fuerte con el sistema. Entonces, desde allí pensamos que este concepto de la interculturalidad crítica, ¿cierto?, tiene directamente relación con este trabajo que hacen las aulas comunitarias. Porque la interculturalidad crítica tiene que ver precisamente con romper la estructura colonial, ¿no? Esta estructura colonial impuesta que tiene la escuela. Porque la escuela, pero estamos hablando de escuelas formales, ¿no? ¿Se entiende eso? Del sistema educativo. No estamos hablando de aulas comunitarias que funcionan alrededor, ¿no? Como puede ser una aula comunitaria popular, no sé. No, estamos hablando de que estas son aulas comunitarias que están dentro del sistema educativo, en lo formal. Entonces, por lo tanto, entrar ahí es, desde nuestra perspectiva, desde nuestra comprensión, es precisamente roer la estructura, ¿no?, del sistema, en el centro del sistema, al mover esa pregunta, ¿no? O sea, al apropiarse de la pregunta del que enseñar desde la perspectiva de otras personas que desde la oficialidad o desde el modelo colonial no están permitidas que tomen esas decisiones. Por ejemplo, en las aulas comunitarias, en muchas aulas hay personas que son analfabetas, ¿no? Pero eso no puede dejarlas excluidas de decidir qué tipo de persona y qué tipo de sociedad, ¿cierto?, quieren formar parte, ¿no? Eso pensamos nosotros que tiene esta directa relación con el concepto, ¿cierto?, de interculturalidad crítica. Y no tiene que ver con estos conceptos que también critica Walsh, ¿cierto?, que son esta idea de la interculturalidad relacional o funcional, ¿no? Esta idea de cómo recuperar esta diversidad para incluirla dentro del modelo, como se habla desde la perspectiva de la inclusión. No, porque acá están las personas, ¿cierto?, tomando decisiones respecto de eso y se están recuperando estos saberes que están en sus propias comunidades y que están absolutamente invisibilizados. Y nosotros lo planteamos ahí, que también nosotros estamos en aulas comunitarias indígenas, pero en estos casos que se muestran en el artículo, no son aulas indígenas, son culturas todavía más subalternizadas porque están más escondidas, porque esas todavía ni siquiera se relevan, ¿no? Porque uno puede decir, la cultura indígena está presente, ¿no? Está subalternizada, pero está presente en el debate, está visibilizada como una de las culturas que están subalternizadas. Pero las culturas productivas, estas que nosotros mostramos aquí en el artículo, esas prácticamente no están mencionadas
ninguna parte. Entonces, esos aspectos también son interesantes de relevarlos, ¿cierto? Y mostrarlos como otras culturas que también están en esta mirada, digamos, de olvido, de invisibilización, ¿no? Y de relevarlas como tal. Entonces, ahí claramente hay una ruptura, digamos, con el modelo impuesto. Ahora, el alcance, obviamente, en este caso, nosotros podemos decimos al día de hoy, hay 85 aulas comunitarias, ¿no? Que mañana vamos a tener una transformación radical, porque los cambios de cómo se piensa la realidad son mucho más lentos de lo que uno esperaría. Esto no es trabajar de esta manera y mañana tenemos un cambio. No, nosotros llevamos en este momento 7 de 8 años de seguimiento, digamos, de investigación, y vamos viendo cómo las comunidades van en esa búsqueda permanente, ¿cierto? De ir mirando cómo avanzan, en qué aspectos todavía quedan resabios que quieren las propias personas conscientemente quitarse, pero que no es llegar y sacarse esas preconcepciones que traemos porque estamos inmersos, ¿cierto? Viviendo en un mundo sumamente colonial todavía. Gracias por esas reflexiones. Y mientras usted explicaba este proceso de conformación del aula, la importancia de los profesores, la importancia de esta chispa, esta llama que ellos tienen para cambiar y disputar el espacio de lo que se enseña, que está en el centro del debate, ¿no? Que es medido por los estándares oficiales del Ministerio de Educación. Yo me preguntaba sobre los actores comunitarios que son invitados y las relaciones que se establecen, ¿no? Entre los profesores y estas personas. Y, y también la participación de ustedes como equipo de investigadores. Si nos puede contar un poquito cómo funciona esa dinámica, cómo ustedes, desde el rol que cumplen de acompañarlos, observan, participan de la gestación de esta comunidad. O sea, más que, en realidad, creo que el concepto de acompañar que yo misma usé, creo que no corresponde, porque en el fondo nosotros somos los acompañados y, de alguna manera, porque nosotros trabajamos con una investigación-acción participativa, ¿no? Que es una investigación-acción que nosotros denominamos dialógica Kichuken-Kelaitaché, porque lo que hacemos, queremos relevar también esos sentidos que se construyen a partir de las otras lenguas que están presentes en los territorios donde vivimos, ¿no? Y ahí hay otras epistemes, porque la investigación tradicional no nos permite comprender en profundidad, ¿cierto?, lo que está ocurriendo allí, que es una multiplicidad muchas veces de formas de entender o de generar el conocimiento. Entonces, por eso nosotros optamos por esta forma de trabajar y recuperamos esto y lo nombramos así, haciendo mención porque vivo en un territorio que es eminentemente mapuche, ¿no? Pero no es exclusivo de ese tipo de territorios para hacer investigación, sino que lo que queremos decir es que para hacer una investigación que recoja realmente la forma de construir allí, la multiplicidad de formas de construir el conocimiento, es necesario adentrarse también en la multiplicidad de cosmovisiones que están presentes en el territorio, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos? Trabajamos conformando comunidades de investigación. ¿Para qué? Para que la o el investigador que se suma a estas comunidades de investigación no venga a cumplir el rol tradicional, ¿no? De que sea quien decide qué investigar ahora, cómo investigar, para qué investigar, por qué investigar. Esas preguntas tienen que partir de la propia comunidad de investigación. Y esa comunidad de investigación se constituye por los docentes de aula, por las personas de la comunidad que participan en el aula comunitaria. Es decir, que hay abuelas, hay madres, hay artesanas, hay sabios de la comunidad, etc. Ese grupo de personas que decide voluntariamente sumarse a una investigación, hay otras personas que participan del aula comunitaria, pero no participan de la comunidad de investigación, ¿no? Pero quienes deciden voluntariamente sumarse, porque significa estar como mínimo 4 años con nosotros. En este momento nosotros tenemos comunidades de investigación que formamos en el 2018 y que las tenemos hoy en día, es decir, llevamos 7 años con estas personas trabajando. Esas personas se suman en igualdad, se busca que se sumen en igualdad de posiciones respecto de nosotros. ¿Por qué? Porque las experticias que ellos tienen nosotros no las tenemos. No, porque son expertos en su vida, ¿no? Expertos en su cultura, en su forma de vivir, en su forma de entender el mundo, en su forma de estar en el mundo, etcétera. Esa es la experticia que tienen las personas, ¿no? Y nos van a ir mostrando
otras formas de ver, de comprender lo que allí pasa y lo que allí se siente como subalternidad, ¿no? Entonces, estas comunidades de investigación, insisto, son las que definen qué investigar, para qué, por qué y cómo. Es decir, son esas personas también las que construyen el conocimiento, ¿no? Y son las personas que en última instancia van a decir si las interpretaciones que se están generando a partir de esto son las que ellos creen o no. Porque nosotros podemos decir, oye, esto lo interpretamos porque nosotros nos fascinamos con nuestros autores, ¿cierto? Y podemos decir, mire, Katherine Ward dice esto, así que y vemos lo que ella dice en todos los espacios. Pero puede venir una persona que dice, no, no es así, es de esta otra manera. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo interesante que genera trabajar en comunidades de investigación. Y ellos se suman como co-investigadores. Nosotros somos una co-investigadora más en estos grupos. No sé si me explico de eso bien o no. Totalmente. Solo para quienes no estén familiarizados con el término, ¿podría repetir otra vez cómo define esta acción dialógica en el vocablo mapuche? Este es un concepto que nos regaló una comunidad mapuche de acá, de la zona de la Araucanía. Quichu Quinquelay Taché, y significa nadie aprende solo. Todos aprendemos con otras personas y en base al legado histórico de nuestro pueblo. Entonces, ese concepto nosotros lo unimos, ¿no? A través del concepto de lo dialógico, que significa estar siempre abierto a una nueva verdad. O sea, hay más de una verdad, no hay una sola verdad. Entonces, cada vez que configuramos el conocimiento, lo dejamos amarrado en una sola verdad, no es dialógico. Tenemos que ser capaces de abrirlo a la diversidad de verdades, ¿no? Y de esa manera nosotros pensamos que nos ayuda a romper esta hegemonía que tiene el pensamiento único, que te hace llevar a una sola respuesta, ¿no? Cuando uno dice 2 más 2 es 4 y esa es la única verdad, nosotros mostramos en la escuela que no es así, ¿no? Decimos que 2 más 2 es 3, 2 más 2 es 5, y se va mostrando con distintos ejemplos. Y eso es lo que se va traduciendo en las distintas formas de cómo se va programando el trabajo del aula. Entonces lo dialógico también tiene un rol importante en esto, y lo colectivo, ¿no? Lo colectivo y el reconocimiento de los legados, digamos, del legado histórico que tienen los pueblos centrales, está siempre presente en esa construcción. Eso es lo que buscamos construir. Cuando hemos visto otros textos, otras prácticas, usualmente se ha quedado en una práctica, ¿no? Pero en este caso es un aprendizaje a lo largo del tiempo, en lo que usted está desarrollando. Em, no obstante, ¿qué aspectos considera que es posible ir mejorando en la práctica de las aulas comunitarias? Yo creo que las aulas comunitarias están permanentemente en ese proceso porque hay unas dinámicas que se han instaurado y que han adoptado la mayoría de las aulas comunitarias por iniciativa propia, ¿no? Que es esto de pensar, lo voy a decir así, una clase. Pensámoslo en lo más pequeño. Piensa en una clase. Esa clase la imaginan, ¿cierto? ¿Cómo va a ser? ¿De qué manera? ¿Y qué es lo que buscan construir en esa clase? Una vez que esa clase ha terminado, la próxima acción es que se reúnen a evaluar esa clase. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué pudieron hacer de otra manera? ¿No? Por ejemplo, en el caso de la aula campesina que aparece ahí en esa publicación, una de las cuestiones que hacen ellos es la recuperación de la gastronomía, ¿cierto? Del lugar. Y toda el aula se mueve a los hogares de las abuelas, ¿no? No se hace en la escuela, ¿no? Es una aula que se mueve hacia afuera, va allí. Entonces, en ese hogar, la abuela los espera y llega la comunidad completa, llegan escolares, ¿cierto? Docentes, y llegan las otras personas que participan a aprender una receta. Esa receta la registra a los niños, por decirlo, ¿no? Por hacer un recuento, registran esa receta, van siguiendo paso a paso lo que van haciendo, van participando con la abuela. Forman parte, por ejemplo, de ir a buscar las verduras que están ahí en el huerto, la explicación que se da en el huerto en particular, para qué sirve esa verdura, cuáles son los significados que tiene, cómo aprendió esa receta esta abuela, qué sé yo, etcétera. Después eso se comparte, ¿no? Una vez que se termina de cocinar esto, se comparte entre todos los que estamos ahí, y después de esto se regresa a la escuela. En la escuela se toma un
registro completo de todas las anotaciones que se han ido tomando y se va viendo cuáles son los diversos significados que se fueron construyendo, cuál es el sentido que tiene, por ejemplo, de esa preparación para ese colectivo, para esa comunidad. ¿Por qué se preparaba eso en ese momento? ¿No? Y ahí aparecen las problemáticas, por ejemplo, de las carencias económicas, del abandono del territorio, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde aparece todos estos elementos. Y ese es el momento cuando se regresa a la escuela con todo este saber, donde se problematiza sobre esto. ¿Qué pudimos haber hecho mejor? ¿Qué otra cosa le pudimos preguntar a la abuela, en este caso, que nos compartió esta receta en particular? ¿O a qué otras personas pudimos haber involucrado para que esta experiencia fuera mejor, ¿no? Y ahí en algunos casos luego se sigue, digamos, en este trabajo de ir repensando, porque esto nunca se piensa como algo finalizado, como una actividad individual. En el caso de la gastronomía, pasan el año entero recorriendo los distintos hogares, ¿no? Y van recogiendo distintas historias. Después esto se va presentando en formatos, por ejemplo, de noticieros que los propios escolares con las comunidades elaboran para comunicar lo que van encontrando y hacerlo más extensivo a las comunidades, ¿no? También elaboran glosarios de texto con conceptos nuevos, con palabras que usan las personas que ya no se usan, ¿no? Y cuál es el significado que tienen, cómo se entenderían hoy día, cuál sería el equivalente, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas se realizan en forma permanente. Esa evaluación está de forma permanente. No son comunidades que se miran a sí mismas como perfectas, ni mucho menos. Van mirando permanentemente cuáles son los errores que se van cometiendo, cuáles son las dificultades que van teniendo. Y algo tiene que pasar ahí, porque lo que yo siempre relato y lo que más a mí me sorprende es que hay personas que en este momento hay aulas que tienen de las que estamos siguiendo ya 18 años, creo que son, de permanencia en el tiempo, ¿no? Son aulas que no se hace una experiencia y te vas. Son aulas comunitarias que permanecen a lo largo de los años. Entonces, las personas que partieron, que eran jóvenes madres apoderadas, diríamos en Chile, que se sumaron al aula comunitaria, hace mucho que se fueron sus hijos. Sus hijos ya tienen una vida propia, ellas son abuelas. Y esas personas todavía están ahí, todavía están en el aula. Es decir, que las aulas que se conforman son muy atrapadoras, por decirlo de alguna manera. La integración social que conforman realmente es muy bonita, porque hay muchas historias también, además de que van pasando madres, por ejemplo, que completaron su enseñanza básica, su enseñanza media a propósito de su incorporación en el aula, que ahora algunas hicieron este técnico para incorporarse como auxiliares de la educación dentro de la propia escuela o en otra escuela que está cercana. Hay muchos ejemplos, ¿no? Algunas han hecho estudios universitarios, también hay madres que se titularon como profesoras y que ahora tienen un aula comunitaria. Hay niños, chicos que terminaron la enseñanza básica y media y que ahora son profesores también y que también tienen aula comunitaria. Entonces, algo deja la experiencia, pero es una experiencia que tienes que mirarla a largo plazo, no es algo mágico, digamos, ¿no? Estoy hablando de 20 años, digamos, donde se han ido dando estas experiencias y cómo han ido creciendo silenciosa pero paulatinamente a lo largo del tiempo y del país también. Pensando en profesores que nos pueden estar escuchando, en directores quizás, o en otros actores de la comunidad educativa, si alguien tuviese las ganas de decir, bueno, yo comparto completamente esta visión y me encantaría realizar un aula comunitaria, ¿qué sugerencias daría? ¿Qué acciones? ¿Cómo los contactan? ¿Cuál sería ese proceso? Nosotros siempre decimos algo políticamente incorrecto a esto, porque muchas veces nos dicen, oye, ¿por qué no vienen a mi SLEP? Nos decían hace poco para formar a las personas en aulas comunitarias. Nosotros decimos que no. Porque el aula comunitaria, la esencia que tiene es que cada docente que decide hacer su aula comunitaria tiene que decidir qué proyecto quiere con su propio colectivo, con su propio territorio. Esto no es una receta. Esta no es una forma de decir, mire, homogeneicemos esto para multiplicar. Lo que nosotros decimos que lo que estamos haciendo es cómo recuperamos esta experiencia para compartirla, para que las personas hagan sus propias interpretaciones, no para compartir una receta.
pero sí es muy importante compartir que estas experiencias están y que estos colectivos tienen capacidad de agencia de transformación. Yo eso creo que eso es tremendamente valioso. Y por eso decimos, no hay ninguna aula igual a la otra. Y no tiene que ser igual, porque las personas que la conforman son distintas. Nosotros en este momento que trabajamos con más de 800 personas en el proyecto, que tenemos 800, creo que 39 si no me equivoco, en las 20 aulas que estamos trabajando, y tenemos equipo digamos, mis coinvestigadoras están en otras regiones, por eso es que podemos hacer esto, ¿no? Eh, Vamos viendo cómo cada aula es un mundo en sí mismo, pero que, insisto, lo que tienen en común es esto, ¿no? Que son capaces de construir sus propuestas educativas. No tiene que venir alguien desde fuera a decirle qué es lo mejor. Es ese colectivo que puede pensar, que tiene autonomía, que tiene capacidades, que tiene historia, que tiene cultura, que tiene experiencia, la que puede pensar su propio proyecto, ¿no? Su propia idea, buscar ese sentido, porque de lo contrario, yo creo que el aula se caería, no se mantendría en el tiempo. Todas estas aulas se mantienen en el tiempo, se mantienen porque es el proyecto de ellos, no es mi proyecto, ni el proyecto de una institución, es el proyecto de esas personas que se han atrevido a pensar, ¿cierto? Y a desafiar lo establecido en función de lo que ellos sienten que son y lo que ellos pueden ir repensando en lo que pueden llegar a ser, ¿no? A propósito de estas reflexiones que tienen semanalmente en las aulas, ¿no? Que es la frecuencia con la que trabajan. Sí, Sé que no es la respuesta esperada, pero eso es lo que les puedo decir honestamente, lo que pienso. no, pero está muy bien, sí. Y no, me parece una muy buena experiencia que ha sido sosteniendo con el tiempo y tiene muchos aprendizajes, ¿no? Y nos interpela en muchas cosas también. Eh, Profesora Donatila, no, muchas gracias por su tiempo. No sé si, y por sus aprendizajes, no sé si quisiera comentar algo más, algo que se nos haya escapado de repente o algo que quisiera complementar. No, es que si tú me preguntas, yo puedo pasar días hablando, contando anécdotas sobre las aulas. Yo estoy 3 días a la semana en estas aulas, aquí en la región, ¿no? En Coronel, en Concepción. Estoy permanentemente, mi vida prácticamente académica la paso básicamente al interior de estos colectivos, porque es donde estoy formando parte de comunidades de investigación y por lo tanto ese es mi mundo. Entonces, como el centro, digamos, en este caso es la experiencia de la interculturalidad crítica, creo que eso deja una idea, ¿no? Y deja a lo mejor alguna motivación para las personas que quieran sumarse o crear, digamos, su propia aula comunitaria, ¿no? Generar una transformación. Que realmente los colectivos tienen más capacidad de las que pensamos. Yo creo que eso es una cuestión que me gustaría dejar como reflexión final. Las personas, los propios docentes y las propias personas que participan en las comunidades son mucho más capaces de los que desde fuera creemos que pensamos. Cuando esas posibilidades de intervenir en lo que puede ser el proyecto futuro de sus hijos e hijas, ¿cierto? O de las nuevas generaciones, porque muchas veces las personas no tienen escolares en esas aulas, eh, esas personas efectivamente, tienen capacidades, tienen conocimiento, tienen experiencias suficientes desde mi óptica para mostrar otra forma de hacer una educación una educación diferente a la que tenemos como proyecto hegemónico. Em, Algo que nos sucede en Tacna y Arica es que hay muchas identidades y hay mucha movilidad, ¿no? Las identidades históricas, las del conflicto del siglo XIX, siguen en muchas ocasiones presentes, Perú, Chile, Bolivia, los aspectos migratorios, la cultura aymara, o sea, van confluyendo diversas identidades. Y en ese sentido, la propia comunidad va cambiando. No sé si en estos años de experiencia, eh, conforme habrán tenido la experiencia de que la comunidad ha ido cambiando y eso ha hecho que cambie el aula comunitaria también. O sea, por ejemplo, ¿ha habido algún caso en el que los procesos de migración internacional hayan impactado de cierta forma en las aulas comunitarias?
Sí, absolutamente. De hecho, un ejemplo cercano en el cual yo estoy cotidianamente es un liceo en enseñanza media acá en Chile, donde hay 8 nacionalidades. En los inicios, esa aula no tenía más que chilenos, digamos, así para decirlo claramente, y en este momento hay 8 nacionalidades dentro de esa aula. Obviamente, los cambios y la forma en cómo se pensaba inicialmente el aula no tiene nada que ver cómo está funcionando el aula hoy en día, ¿no? El aula sigue funcionando, obviamente, y sigue funcionando y acogiendo estas nuevas formas, estas nuevas culturas, ¿cierto?, que entran en relación aquí de manera reciente. En el caso del norte también, ¿no? Las aulas comunitarias que están en el desierto, también hay cultura aymara en quechua, ¿no? Y ahí una de las cosas interesantes que han pasado tiene que ver con cómo la escuela que tiene tan invisibilizada, ¿no? Esa cultura, el aula comunitaria es capaz de revitalizarla. Nosotros hace muy poco tiempo veíamos cómo un aula comunitaria de allá recupera el saber ancestral del cultivo de la tierra aymara. Perdido, no está ese conocimiento absolutamente ausente del currículum, obviamente, ¿no? Totalmente perdido, pero también poco relevado por las propias comunidades, que son las personas que están participando en la escuela. Y eso fue un trabajo, por ejemplo, muy bonito, porque el hecho de traer este tipo de saberes a la escuela también te abre esta idea de que eso es una posibilidad de futuro. En la medida que estas formas de vivir y de vincularse y de trabajar, ¿cierto?, sobreviviendo en la naturaleza de otra manera, se ofrece como un proyecto de vida futuro posible. Y eso es potente, eso es muy potente, y eso hay que darle estatus, porque generalmente las escuelas te validan los estatus, por ejemplo, de las profesiones más tradicionales, que son las que están asociadas a una ganancia económica considerable, ¿no? Y eso te reproduce ese sistema. Pero si tú empiezas a valorar otras formas de desarrollo productivo, por ejemplo, de otros oficios, de otras formas de relacionarse con la naturaleza, eso te empieza a configurar que tu proyecto de vida, ¿cierto?, que está presente en tu cultura, puede ser válido, legítimo, tiene estatus. Entonces, esas cosas son interesantes. Por eso yo te digo, yo podría estar todo el día hablándote, pero son muy, muy interesantes y rompe con la competitividad de quién es el exitoso, es el que estudia medicina o el que estudia ingeniería, el que estudia abogacía, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa si empezamos a configurar que un exitoso también es alguien que sabe trabajar la tierra armoniosamente? Y más encima en una situación, por ejemplo, como el desierto. ¿Cómo se trabaja, cómo se conserva el agua? ¿No? Esos saberes tan invisibilizados, si es que tú no los pasas a una mirada productiva, ¿no? De algo que puedes reproducir a escala mundial, ojalá. Pero cuando lo piensas a manera local, yo sé que estos estudiantes, por ejemplo, llegan a las 4 de la mañana, salen a trabajar y a las 8 terminan para ir a la escuela. Es una dinámica muy distinta a lo que tienen los estudiantes de acá al sur o del centro. Pero, ¿cuál es la explicación? Bueno, hay una cosmovisión distinta, ¿no? Es el momento, viven en desierto, el momento en el que se puede trabajar porque después el calor es demasiado grande, ¿no? Etcétera, el aprovechamiento del agua. Entonces, todas esas cosas, ¿cierto?, empiezan a relevarse, empiezan a mostrarse como una posibilidad de futuro también, ¿no? De posibilidad de que, oye, yo pertenezco a este, ¿podría dedicarme a esto? Sí, tiene un estatus, tiene valor. Lo puedo considerar como un proyecto posible, ¿no? Si no, queda olvidado absolutamente. Muchas gracias, profesora Donatila, nuevamente, por el tiempo, por los aprendizajes. Yo creo que no va a ser la primera vez que vamos a estar conversando y estaremos nuevamente en contacto. No sé, Roxana, ¿quieres comentar algo? No, infinitas gracias y nos encontramos pronto para una próxima sesión de este podcast del Núcleo Educación Intercultural, Migraciones y Fronteras.